Bienvenido a un nuevo video de Start Quiz. Hoy te reto con 50 preguntas de historia. Veamos si sabes más que un universitario. ¿Listo para demostrar tus conocimientos? ¡Comencemos! ¿Quién fue el primer emperador de Roma? ¿Augusto o Julio César? ¿Qué evento marcó el inicio de la Edad Media en Europa? ¿Caída del Imperio Romano o fin de la Guerra de Troya? ¿Qué rey inglés fue responsable de la firma de la Carta Magna en 1215? ¿Ricardo Corazón de León o Juan I? ¿Cuál fue la primera civilización en desarrollar un sistema de escritura? ¿Sumerios o egipcios? ¿Qué país fue el primero en otorgar el derecho al voto a las mujeres en 1893? ¿Finlandia o Nueva Zelanda? ¿Quién fue el principal líder de la Revolución Mexicana? ¿Emiliano Zapata o Pancho Villa? ¿Qué imperio fue derrotado por Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela? ¿Imperio persa o Imperio egipcio? ¿En qué año cayó Constantinopla, marcando el fin del Imperio bizantino? ¿1492 o 1453? ¿Qué país fue el último en abolir la esclavitud en 1888? ¿Brasil o Estados Unidos? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Thomas Jefferson o George Washington? ¿En qué año se lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima? ¿1941 o 1945? ¿Qué guerra duró exactamente 100 años, aunque no de manera continua? ¿Guerra de los 100 años o Guerra de los 30 años? ¿Quién fue el primer explorador en circunnavegar el mundo? ¿Cristóbal Colón o Fernando de Magallanes? ¿Qué rey de Francia fue ejecutado durante la Revolución Francesa? ¿Luis XV o Luis XVI? ¿Qué civilización antigua construyó Machu Picchu? ¿Mayas o incas? ¿En qué siglo tuvo lugar la Revolución Industrial? ¿Siglo XVIII o siglo XVII? ¿Qué mujer lideró las tropas francesas en la Guerra de los 100 años? ¿Catalina la Grande o Juana de Arco? ¿Quién fue el primer emperador chino? ¿Kublai Khan o Qin Shi Huang? ¿Qué ciudad fue destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo? ¿Herculano o Pompeya? ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? ¿Qué documento estadounidense fue firmado en 1776? ¿Declaración de Independencia o Constitución de los Estados Unidos?
civilización construyó las líneas de Nazca en Perú? ¿Mochica o Nazca? ¿Quién fue el dictador de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Joseph Stalin o Vladimir Lenin? ¿Qué país lanzó el primer satélite artificial al espacio en 1957? ¿Unión Soviética o Estados Unidos? ¿Qué guerra civil fue la más sangrienta en la historia de los Estados Unidos? ¿Guerra de Independencia o Guerra Civil Americana? ¿Qué país fue el primero en llegar al Polo Sur en 1911? ¿Reino Unido o Noruega? ¿Quién fue el primer hombre en pisar la Luna en 1969? ¿Neil Armstrong o Buzz Aldrin? ¿Qué país fue invadido por Alemania, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial? ¿Checoslovaquia o Polonia? ¿Qué tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial? ¿Tratado de Versalles o Tratado de Tordesillas? ¿Qué imperio fue conocido por su ejército de guerreros inmortales? ¿Imperio Otomano o Imperio Persa? ¿Qué faraón egipcio fue encontrado en una tumba intacta en 1922? ¿Ramsés II o Tutankamón? ¿Qué batalla famosa tuvo lugar en 1066, donde Guillermo el Conquistador derrotó a los sajones? ¿Batalla de Waterloo o Batalla de Hastings? ¿Qué movimiento protestante fue iniciado por Martín Lutero en el siglo XVI? ¿Reforma protestante o contrarreforma? ¿Qué país fue el último en independizarse de España en América Latina? ¿Bolivia o Cuba? ¿Qué pirata inglés fue uno de los líderes de la expedición contra la Armada Invencible española? ¿Henry Morgan o Francis Drake? ¿Qué antiguo reino africano fue famoso por su riqueza en oro y su rey, Mansa Musa? ¿Imperio de Malí o Imperio de Ghana? ¿Qué tratado dividió el mundo entre España y Portugal en 1494? ¿Tratado de Versalles o Tratado de Tordesillas? ¿Quién fue el explorador que descubrió la ruta marítima a la India? ¿Vasco da Gama o Bartolomé Díaz? ¿Qué guerra entre Roma y Cartago fue liderada por el general Aníbal? ¿Primera Guerra Púnica o Segunda Guerra Púnica? ¿Qué rey babilonio es famoso por crear los jardines colgantes de Babilonia? ¿Hammurabi o Nabucodonosor II? ¿Qué guerra revolucionaria en el siglo XX resultó en la creación de la República Popular China? ¿Revolución China o Guerra Civil? China. ¿Qué país fue el primero en abolir la monarquía y establecer una república moderna en 1792? ¿Francia o Estados Unidos? ¿Qué ciudad fue la capital del Imperio Bizantino? ¿Atenas o Constantinopla?
movimiento artístico y cultural renació en Europa durante los siglos XIV y XV? ¿Renacimiento o barroco? ¿Qué país europeo fue invadido por Napoleón durante su campaña en 1812? ¿Austria o Rusia? ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos durante la Guerra Civil? ¿Abraham Lincoln o Ulysses S. Grant? ¿Quién unificó Japón en el siglo XVI? ¿Qué filósofo griego fue maestro de Alejandro Magno? ¿Qué faraón ordenó la construcción de la Gran Pirámide de Giza? ¿En qué batalla Napoleón fue derrotado definitivamente? Con esto finaliza el video. Déjanos en los comentarios cuántas preguntas acertaste y no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en un próximo video.